Buenas tardes, hermanos. Hemos estado viendo la carta de Filipenses en las ocasiones en las que me ha tocado a mí compartir la palabra de Dios. Y esta es llamada, como decía, como les explicaba la vez pasada, la carta del gozo. Y a la vez pasada estuvimos hablando acerca del testimonio, esa misma porción de los versículos 12 al 30, del testimonio de Pablo, del testimonio que él estaba dando acerca de lo que estaba aconteciendo en su vida. Y lo que nos habla Pablo es que acontecían pruebas en sus vidas, pero él tenía bien entendido la razón por la cual estaban sucediendo estas pruebas. Entonces, Pablo aquí en el primer capítulo de Filipenses, a pesar de que ser la carta llamada del gozo, pudiéramos pensar que nos llama a regocijarnos en todo tiempo, en todo momento, en cada parte de la carta, a buscar cosas que nos den alegría o a llevarnos al pensamiento, a nuestros pensamientos, ¿no?, sobre las cosas que a nosotros en particular nos causan más alegría, ¿no? Y de esa forma nosotros nos animamos muchas de las ocasiones. Cuando queremos olvidarnos de algo y queremos volver otra vez a la tranquilidad y a la felicidad y a la calma y a la paz, recordamos aquellas cosas que nos traen, que nos han traído momentos gratos, circunstancias gratas, y entonces eso nos da felicidad. Pablo no lo hace así. Pablo está hablando del gozo y nos deja ver que esta carta, que el tema de la carta es el gozo, pero curiosamente está hablando acerca de todos los sufrimientos y todas las pruebas. Entonces la vez pasada vimos cómo Pablo estaba sufriendo por el evangelio, sufriendo diversas pruebas. Es maravilloso el testimonio de Pablo y el nivel de obediencia. Y vimos que en este pasaje la descripción que nos da de sus padecimientos y su convicción, principalmente eso, su convicción de que todo lo que le ha sucedido redundó en una cosa, que es lo que él tiene en mente, y ese fue el tema del sermón pasado, el progreso del evangelio. Entonces, este progreso del evangelio se refleja, ¿sí?, es el resultado de las pruebas de Pablo. Y en varias áreas, ¿sí?, se manifiesta este progreso. Primero, él declara que su prueba es reconocida en todo el pretorio como una prueba genuina por causa de Cristo. No sufre a sus expensas o debido a sus propios errores o ideales. No está sufriendo Pablo por cosas dentro de él o en su vida, sino Pablo está sufriendo por causa de Cristo, por causa del ministerio, por el nombre de Cristo. Y esto se hace visible, dice él, queda bien establecido, bien claro para todos. Es decir, que cuando todo mundo escucha del sufrimiento de Pablo, no dicen, es que Pablo cometió un error, es que Pablo metió la pata, es que Pablo tuvo errores, es que Pablo tiene sus consecuencias de algunas cosas que hizo mal. No, nada de eso. Todo el mundo dice, él está allí por causa de Cristo. Y como leíamos en el pasaje, muchos traían argumentos negativos y decían, para traer más peso a su condena o a su señalamiento, decían, pues hablaban acerca de él, ¿no?, mal, diciendo, es que él predica este nombre. Pero en el mismo argumento que ellos traían negativo o con esta intención negativa, también estaban declarando que el sufrimiento de Pablo era por causa de Cristo, no era por su causa. Entonces, esto es realmente maravilloso. Como dice Mateo, el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Este es lo que le da el sentido al pasaje, ¿sí? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿sí?, y digan toda clase de males contra vosotros, pero mintiendo. Si es verdad, hermanos, como muchas veces nos pasa a nosotros, que no podemos jactarnos y no podemos decir, es que yo estoy sufriendo en el nombre de Cristo. Realmente estamos sufriendo por nuestras propias consecuencias y nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Y la gente nos señala por eso. Y en lugar
de glorificar a Cristo en nuestras vidas o por nuestro testimonio, el nombre de Cristo pues queda en mal, ¿sí? Pero Pablo no estaba sufriendo de esa manera, no estaba atravesando eso. Él realmente estaba sufriendo por la causa de Cristo. Todos reconocían que lo estaba haciendo de esta forma y entonces, ¿sí?, había un testimonio impactante de la vida de Pablo, ¿sí?, de lo que Pablo estaba pasando. Así que a todos les ha quedado claro que su sufrimiento es por causa del nombre de Jesús. En segundo lugar, el impacto de lo que Pablo está padeciendo llega al mundo, ¿sí? También lo veíamos, ¿sí? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, en el versículo 13, en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los demás, todo el que pasaba por ahí, todo el que escuchaba lo que estaba sucediendo a Pablo, estaba claro que estaba siendo impactados por el testimonio, ¿sí?, de lo que le estaba aconteciendo y porque él estaba dando evidencia, ¿sí?, del nombre de Cristo. En tercer lugar, en la mayoría de los hermanos, quienes se duelen con Pablo y al mismo tiempo se llenan de valor y ánimo para salir a compartir el evangelio. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuarto, vimos a los antagonistas de Pablo, estos que yo les mencionaba. Movidos bajo sus propios intereses, presentan los argumentos de la herejía de Pablo y con ello también anuncian indirectamente el evangelio, ¿sí? Dice otra vez, algunos a la verdad, versículo 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero bueno, al traer los argumentos para enjuiciar a Pablo, tenían que presentar realmente la causa por la cual se le estaba acusando. Y entonces estaban declarando sin querer, ¿sí?, a Cristo, ¿sí?, y su evangelio, ¿no?, en la vida de Pablo y en las pruebas de Pablo. Estas son las áreas en las que la prueba de Pablo está influyendo y el resultado de esta influencia es el progreso del evangelio para la gloria de Dios. Estas son las áreas, Pablo se da cuenta de esto, su sufrimiento está sirviendo para que el evangelio se siga extendiendo y que Dios se vea glorificado por más personas. Y Pablo no está renegando de su situación, sino gozándose en los resultados que su dolor trae. En esta prueba de Pablo y sus efectos, los hermanos participan, no solo por adquirir valor para emprender la misma tarea, sino también directamente orando por Pablo, forman parte de la prueba de Pablo. Versículo 18, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces no reniega Pablo de lo que le está pasando, sino se goza, ¿sí?, se goza. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, los hermanos estaban participando no solamente porque estaban siendo impactados por lo que le estaba pasando a Pablo, ¿sí?, por las pruebas que estaba sufriendo Pablo o atravesando Pablo, ¿sí?, y ellos se llenaban de valor, ¿sí?, y decían, vamos a compartir también nosotros el evangelio. Pero en la prueba de Pablo, en el sufrimiento de Pablo, en los momentos en el que él estaba doliéndose, los hermanos estaban ahí. Y yo les decía la vez pasada que cuando nosotros atravesamos las pruebas, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, atravesamos pruebas, los demás estamos orando. Cada miércoles, cada vez que tenemos culto de oración, en Colorines, en La Margarita, estamos recordando peticiones de oración, estamos intercediendo unos por otros, ¿sí?, recordando las situaciones por las que cada uno pasa y orando por ellos, de tal forma que no estamos solos, no estamos padeciendo, ni sufriendo, ni atravesando estos momentos solos. Y esto es maravilloso, porque esta unión no la puede hacer nadie más, ¿sí? Veamos allá afuera cuánta gente se interesa por los demás. Este es un milagro que solamente el evangelio puede hacer. Y lo hace aquí en la iglesia. Si tú eres parte de una iglesia, eres parte de esta bendición, ¿sí? Eres parte de la bendición de participar y pertenecer a una iglesia para orar por otros y que otros oren por ti. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque alienta nuestro corazón.
Saber que cuando estuvimos pasando por muchas pruebas, que estuvimos pasando por situaciones difíciles, ¿sí? A los demás no les era X, ¿no? Otra situación más, ¿no? Sino que no les pasaba desapercibido, sino que estaban orando por ti, por tu vida, por tus familiares, por la situación en la que estabas pasando. Entonces, los hermanos participan, ¿sí? de esta prueba que estaba pasando Pablo. Sin embargo, al hablar acerca del sufrimiento y las pruebas, ¿sí? y ver el marco bíblico en medio del cual se desarrollan, permeadas por un gozo indescriptible, no implica en ningún momento que no produzca malestar en la vida del creyente. Al contrario, las pruebas duelen física y moralmente, agotan, desgastan nuestro cuerpo, nuestra vida. Cuando pasamos por diversas situaciones, moralmente estamos desgastados, estamos dolidos, estamos afectados. Pablo lo estaba también. Pablo, al atravesar las pruebas, sentía gozo, pero eso no implica, y ninguna parte de la Escritura dice que él era inmune al dolor, que no le afectaba, ¿sí? O que le gustara, ¿no? La vez pasada les decía, no, pues es que no es que los hermanos digan, no, pues no podemos hacer nada por Pablo, ni vamos a hacer nada por Pablo, porque a Pablo le gusta sufrir. No, ellos sabían que su hermano estaba sufriendo. Y que como ellos, Pablo es un ser humano, lo vamos a ver más adelante, es un ser humano que se duele y que está en un proceso de crecimiento, que está en un proceso de madurez, ¿sí? Entonces, ellos estaban uniéndose a la oración de Pablo, ¿sí? O a la prueba de Pablo, ¿sí? Entonces, nos dolemos, sí, pero hay otros que se duelen también con nosotros, y nunca se ha dicho que no suframos, que no nos angustiemos. Lo que da trascendencia a estas pruebas, a una dimensión completamente sobrenatural para un ser humano, son los propósitos que Dios tiene para ellas. Es el despliegue de su poder para buscar su propia gloria en medio de estas pruebas, ¿sí? Usándonos en su providencia como medio para este fin. Si Dios está buscando exhaustivamente su propia gloria, ¿quién puede interponerse a su voluntad? Entonces, ya vimos el sufrimiento de Pablo, ya vimos que él tenía el entendimiento de por qué sucedían las cosas que le estaba pasando y cuál era el fin, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuál era el fundamento del gozo de Pablo, ¿sí? ¿Cuál era este sentir? ¿De dónde nacía este sentir, esta satisfacción, este gozo, ¿sí? Que era mayor que su sufrimiento, que podía atravesar lo que fuera, ¿sí? Y que le daba una paz indescriptible, una tranquilidad, ¿sí? Y una resolución en su corazón de continuar con el plan de Dios, de seguir firmes. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. La vez pasada vimos todo esto que ya les explicaba acerca de la prueba y sus resultados, pero ahora vamos a ver en la vida de Pablo de dónde nacía este gozo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, Padre, porque tú eres bueno para con nosotros al permitirnos estar aquí. Gracias te doy, Señor, en especial por todas y cada una de las mujeres a quienes tú les has permitido ser madres en este día. Y, Señor, has permitido esta bendición, Dios, en sus vidas. Gracias te damos porque el celebrar este día es reconocer la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición tuya en la vida de nuestras hermanas, de todas las mujeres. Se dice, Señor, muchas veces, Señor, en el mundo, que es el esfuerzo humano, que es el esfuerzo de la mujer, que es lo que ella ha hecho, que es el dolor y cansancio con el que han sufrido, pero realmente es tu gracia sosteniéndolas, es tu amor y tu bendición sobre de ellas, y eso es lo que reconocemos hoy. Y en este tiempo también queremos, Señor, expresar nuestra necesidad de ti
y la guía de tu Espíritu, solicitar la guía de tu Espíritu para este tiempo, Señor, para que tú traigas gozo a nuestras vidas, para que al estudiar esta carta, Señor, podamos aprender de la vida de Pablo y aprender de lo que tú nos has dejado en tu palabra acerca de lo que tú haces en nuestras vidas, el propósito que tienes para nosotros. Pedimos tu dirección, nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos para que tú me ayudes, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Punto 1, entonces, la satisfacción en las pruebas de Pablo. Retomando, si Dios está buscando exhaustivamente su propia gloria, ¿quién puede interponerse a su propia voluntad? Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. El propósito de Dios sobre todas las cosas, sobre todo otro propósito que Dios tenga en el universo, al haber creado todas las cosas, al hacer todas las cosas, al sustentarnos, al guiarnos, al permitirnos cada situación en nuestras vidas, ¿sí? Al mover el mundo y el universo entero, ¿sí? El principal propósito de todos, sobre todos, es su propia gloria, es que Él reciba su propia gloria. Esto lo aprendimos de nuestro pastor desde hace mucho tiempo en estudios, ¿sí? En muchos estudios, ¿sí? Que Dios está exhaustivamente buscando glorificarse a sí mismo, porque Él es el ser único en el universo que merece gloria y honra, no hay otro ser. Y todas las cosas que Él hace, como hemos visto con nuestro hermano Valen también desde la creación del mundo, han sido buenas y perfectas, ¿sí? Porque han sido creadas por Él. Nuestra vida entonces no queda a la deriva, ¿sí? No queda externa a este propósito. Lo que Dios permite en nuestras vidas, ¿sí? Hacia donde Dios nos quiere llevar, no es solamente al disfrute nuestro, al placer nuestro, que sí, algún día, si Dios lo permite, estaremos en la presencia del Señor, donde el gozo será perfecto, donde no habrá nada de qué preocuparnos, dolernos, angustiarnos, sino que disfrutaremos de su presencia plenamente. Eso trae gozo a nuestras vidas, eso trae felicidad a nuestras vidas, pero no es el propósito de Dios principal en nuestras vidas. Como en todas las cosas, entonces, su principal propósito es glorificarse a sí mismo. Y entonces, si Él está buscando glorificarse, Él permitirá todo lo que sea necesario para perfeccionarnos a nosotros y que nosotros seamos instrumentos útiles y podamos cumplir con ese propósito de glorificarle. Somos hechos para su gloria. Tenemos un propósito. Hace poco estaba escuchando otra vez de esa inquietud e incertidumbre que hay en el mundo, ¿no? De no saber a dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? Y qué es lo que Dios, por qué Dios nos creó, ¿sí? Si es que creemos que Dios nos creó. Entonces, el creyente entiende que ha sido creado para su gloria. Esto es maravilloso porque le da sentido a nuestras vidas. No vivimos simplemente para el día a día, para ver qué viene y para saber, para no entender o para caminar a la deriva a ciegas, ¿sí? Sino que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es con ese propósito, y entonces nosotros deberíamos entender que vamos encaminados hacia ese propósito, y todo lo que la Escritura nos dice, nos manda y nos enseña para que nosotros seamos perfeccionados es para que nos apeguemos también a ese propósito. Si algún día vamos a estar pasando la eternidad en la gloria de Dios, no la pasaremos de una forma imperfecta, la pasaremos de una forma perfecta, ¿sí? Perfecta, ¿sí? Y para que nosotros estemos preparados para ese día, nosotros debemos de trabajar en nuestras vidas para apegarnos a ese propósito. Y ese propósito se logra con una sola cosa que vamos a ver, que es lo que Pablo entendía aquí: la satisfacción
plena en nuestro Dios. No es un esfuerzo por trabajar y por ser mejor que otro y compararme con otro y sacar todo de mi saquito, no todas mis buenas obras y todo mi esfuerzo y todo lo que pueda darme puntos a mí, ¿no? No. Es maravillosa la palabra de Dios porque ella nos dice que para que tú te apegues a los propósitos de Dios, que para que tú glorifiques a Dios, que para que tú sirvas, ¿sí?, para este mismo fin que Dios, por el que Dios te ha creado, lo único que tienes que hacer es disfrutar de Él, encontrar en Él toda la satisfacción de tu vida, deleitarte en Él. Eso es lo que tienes que hacer. Tengo que morir y tengo que entregar mi vida como Pablo y tengo que sufrir martirio, ahorita me voy a sajar mi cuerpo, no es así. No valen nuestros esfuerzos, no es de esa manera el esfuerzo. Pablo decía, yo tengo todas las cosas por basura, por una sola cosa, por conocerle a Él, por conocer a Cristo. Cada vez más, en satisfacer tu vida en Él. Entonces, confiando en ello, nos deja ver en el versículo 20 que Él está sufriendo específicamente por esta prueba, pero que en esta ocasión, como en todas las anteriores en su vida, no se avergonzará. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Conforme a mi anhelo y esperanza, ¿sí?, de que Dios cumplirá su propósito en mí, de que Dios busca glorificarse en mí, permitiendo todas estas cosas que van cambiando y moldeando mi vida y permitiéndome crecer y volverme perfecto para Él, para su gloria. Y en esto no hay nadie que detenga su mano. Otra vez, no hay nadie quien pida el progreso de su plan y de su propósito en nuestras vidas. No hay nada, ¿sí?, por el cual nosotros, cuando se nos confronte, ¿sí?, con nuestras convicciones en el Evangelio, en Cristo Jesús, podamos decir firmemente, es Dios en su soberano plan y en su soberana voluntad, ¿sí?, trabajando en mí, ¿sí?, sentado en su trono, haciendo lo que Él ha determinado hacer y cumpliendo lo que Él ha determinado cumplir. Y no hay más. Y yo por eso le obedezco y le sigo y creo en Él y confío en Él. Y que después de eso, pues Dios no cumpla sus propósitos y tú salgas avergonzado. No, Dios va a cumplir sus propósitos. Recordando Hechos 27-25, Pablo mostraba esta convicción en este principio. Recuerden que en este pasaje de Hechos 27-25, todo básicamente pasajes anteriores, versículos posteriores, narra todo el sufrimiento que pasó Pablo después de él apelar a César, de pedir que fuera llevado ante César para exponer su causa. Y en este proceso hubo diversas pruebas, estaba el encarcelado, fue trasladado y pasó hambres, pasó enfermedad, naufragó, lo mordió una serpiente, etcétera, etcétera. Y en todo esto, lo que él exclamó, ¿sí?, Dios le ha prometido a Pablo sufrimiento y lo está cumpliendo, pero le ha prometido también a través de ello que Dios será glorificado. Y hay en el corazón de Pablo una razón inamovible de hacer la voluntad de Dios para encontrar en esta obediencia la satisfacción plena de su alma. ¿Alguien que tenga Hechos 27-25? Así es, les dice, varones, tened buen ánimo, porque será así como se me ha dicho. Entonces hay una resolución en el corazón de Pablo, ¿sí?, una convicción fuerte, bien fundamentada, bien arraigada, que no se mueve, bien decidido. ¿Sabes qué? No importa
no importa que esté el mundo de cabeza, porque Dios ha dicho, Dios me ha dicho algo y lo va a cumplir. Y en eso confiaba Pablo. Y efectivamente las cosas sucedían como él estaba confiando, como a él se le habían dicho. Entonces, en medio de nuestras pruebas, hermanos, en medio de nuestras angustias por las cosas que estamos pasando, ¿cuál es tu convicción? ¿Que Dios solamente fastidia tu vida permitiéndote dolor y que la trae contra ti? ¿O expresando esa duda, ¿no?, existencial, diciéndole: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Y otra vez. O creyendo en su palabra y diciendo: yo confío en ti y sé que lo que tú estás trayendo es para mi bien, ¿sí?, para el propósito de glorificarte a ti y seguir caminando. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿Tú piensas con tu dolor, con tu angustia, con tu fatalismo, ¿sí?, con tu sufrimiento y autoconmiseración, que vas a detener los planes de Dios y le vas a decir: no, es que yo no sirvo para nada, y es que yo siempre sufro, y es que me está pasando esto y esto y esto y esto, y tú tienes la culpa, Señor? Ni aún así, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir su propósito. Aunque nosotros nos pongamos en esa actitud, Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Solamente que no podremos ver, como Pablo, los alcances de su obra en nosotros, ¿sí?, ni lo que Dios está haciendo en nosotros, y no habrá gozo en nosotros. Pero Dios seguirá cumpliendo su propósito. Lo va a cumplir, lo va a terminar. ¿Acaso no nos dice eso el versículo 6 de este capítulo 1 de Filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios la va a cumplir. Pero aquí Pablo está añadiendo otra cosa más. Sucede que yo creo esto, pero aparte de que lo creo, en mí hay un gozo. A mí hay una tranquilidad. Porque sé que no estoy sufriendo de balde. Porque sé que no estoy atravesando estas situaciones y son de balde. Que no tengan algún propósito en mi vida, sino que lo tienen. Y lo tienen en una forma sobrenatural. No es nada más: sí, es que como dice el mundo también lo dice, ¿no? Es que lo que no te mata te hace fuerte, ¿no?, y te empodera, ¿no? Entonces, pero va mucho más allá, ¿sí? Es cierto, nos permite crecimiento, pero va mucho más allá. Como decíamos, trata de cumplir su gloria, a cumplir, ¿sí?, que Dios sea glorificado. Entonces Pablo tiene esta resolución inamovible de hacer la voluntad de Dios para encontrar en esta obediencia la satisfacción plena de su alma. Pablo encuentra su gozo y satisfacción más profunda y anhelada en obedecer a Dios, porque entonces encontrará su libertad, su salvación. Y estos términos aquí son sinónimos de una vida plena. Por tanto, dice Pablo, en esta ocasión Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Por ello exclama la frase popular: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parafraseando la idea de Pablo, de la forma que sea, y lo que Dios decida traer a mi vida, me complazco y satisfago en hacer su voluntad, mientras Él me permita vida. Y si se glorifica quitándome la vida, es doble mi satisfacción, porque estoy dando testimonio, siendo de testimonio mediante mi obediencia, y partiendo finalmente, entonces estaré allá en la presencia de Dios para que mi alabanza, para que mi vida le pueda glorificar, pero de una forma perfecta y plena. Entonces tiene dos propósitos, ¿sí? De todas formas,
dice Pablo, salgo ganando. El cimiento arraigado en el corazón de Pablo que lo ha llevado a una resolución, una esperanza y una seguridad, a un gozo que le sobrecoge y le vuelve determinado e incólume en su fe, es que Cristo sea magnificado y magnificado en su cuerpo, en su vida, en medio de estas pruebas. Pablo está diciendo, yo tengo la satisfacción de ser usado por Dios para glorificarse. Lo que está sucediendo en mí no es para mi perdición y para mi fastidio. Lo que está sucediendo en mí es que es el plan de Dios que Él ha determinado y me toma como su instrumento y me toma y le ha placido usarme para Él verse glorificado. Y lo que está sucediendo en mi vida no solamente yo le glorifico con mis labios, pero alrededor lo están viendo y están glorificando a Dios de la misma manera. Y este es el propósito entonces. Y Pablo está resuelto en su corazón y Pablo tiene gozo en su corazón, y no importa si está sufriendo en este momento, el gozo es mayor que su propio sufrimiento. Es mayor. En la prueba de Pablo, como ya les comenté, él no está solo. Los hermanos están con él, intercediendo en oración, doliéndose junto con Pablo y gozándose también. Además de los hermanos, quien participa acompañando a Pablo, y esta es la otra razón por la cual él tiene gozo y seguridad, si dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración, ¿sí? Como ya lo vimos, la participación de todos a su alrededor. Él no está solo, todos están pasando la prueba junto con él. Pero segundo, quien le acompaña en estas pruebas también, quien le fortalece, quien le permite este crecimiento y este perfeccionamiento en su vida, es el mismo Espíritu de Jesucristo. Pablo habla de esta participación diciendo que le es suministrado el Espíritu Santo. Y aquí hay que detenernos para apreciar la intervención del Espíritu Santo. Segundo, entonces, la intervención del Espíritu Santo en las pruebas de Pablo. El propósito principal y supremo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús nos habló o les habló a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, acerca del Consolador? ¿Cuál era la finalidad del Consolador? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué les dijo Jesús? Y vendrá este Consolador y los guiará. ¿A dónde? A toda la verdad, ¿sí? Los guiará a toda la verdad. Los guiará a mí mismo. Entonces, el propósito principal y supremo del Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado, exaltado, magnificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso Pablo dice que él tiene esta resolución en su corazón para que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Porque quien le acompaña y quien está haciendo la obra en su vida y trabajando desde el principio, desde el momento en que le dio un nuevo corazón, ¿sí?, para creer en Cristo Jesús, quien tocó sus vidas y le cambió y le transformó a través del Evangelio, y que a partir de ese momento en adelante le va perfeccionando, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene esta misión. Entonces él no se puede oponer a esa misión también. Él sabe que los hermanos están participando con él, pero también sabe que el Espíritu Santo en las pruebas está con él. Y el propósito por el cual está con él, está en su vida, es para llevar a cabo el propósito supremo de Dios: glorificar a Dios, que Cristo sea glorificado. Y entonces va a llevar a Pablo de la mano a través de todas estas pruebas, para que en su vida Cristo sea magnificado, Cristo sea glorificado. Entonces no solamente es una resolución humana, que es
parte importante, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos la intención, esta convicción, esta resolución, este deseo, esta entrega, este esfuerzo por buscar a nuestro Dios, ¿sí? Difícilmente habrá crecimiento con gozo. Es parte. Pero quien hace principalmente la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y entonces es la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida de Pablo, permitiéndole todas estas cosas, ¿sí? Haciendo o realizando esta santificación progresiva, ¿sí? En la vida de Pablo a través de estas pruebas, para que Dios se vea magnificado. En la prueba de Pablo no es dejado solo a su suerte, sino que es preservado por Dios, aguanta y se mantiene firme, no por las propias fuerzas de Pablo, sino por la obra del Espíritu Santo en Pablo. La tarea del Espíritu Santo es que la obra que Él ha empezado en el momento de la regeneración continúe, preservando a los suyos hasta el final. Aquí en el versículo 6, ¿sí? Dice que otra vez, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Sí? Fiel es el Señor. Él es la garantía de que recibiremos de Dios una recompensa en los cielos y que en este mundo ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará de Cristo, de llegar a ser conformados a su imagen, y que en nuestra vida aquí Él nos llevará a glorificar a Cristo al mismo tiempo que obrará para nuestro bien. A esto los teólogos le llaman la concurrencia. Dios es la causa de todo y al mismo tiempo Él habilita a sus criaturas a funcionar como una segunda causa. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Porque Dios tiene un decreto general, es decir, un plan trazado de todo lo que Él va a hacer. Lo ha diseñado desde antes de la existencia del universo, ¿sí? Y lo llevará a cabo. Y en ese decreto, cada uno de nosotros está ahí presente, ¿sí? Y Dios encamina todas las cosas al mismo tiempo para nuestro beneficio, y en ese beneficio nosotros crecemos, le conocemos y Dios es glorificado al mismo tiempo. Y esto es por pura gracia. Porque Dios, siendo un Dios, siendo un ser incomparable, único, digno de toda majestad y gloria, Él simplemente podría haber decidido hacer el universo, hacerlo funcionar, y todo aquello que no funcionara, hacerlo a un lado, desecharlo, ¿sí? Y en esto nosotros también. Pero Dios no lo ha querido hacer así, y no solamente nos ha perdonado, es decir, bueno, los estoy perdonando, envío a mi hijo a morir, a cubrir sus faltas y que ellos no sean culpables ya, sino que en Cristo mismo, en Él mismo, todos seamos justificados, ¿sí? Todo su pueblo sea justificado y perdonado por sus pecados. Hasta ahí, ok, ya somos perdonados. Pero todavía Dios va más allá y como a Pablo nos utiliza como sus instrumentos para cumplir su propósito. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Tú vas a tu casa, estás en tu casa y te miras en el espejo. Y si eres honesto contigo, puedes ver todos los recovecos de tu corazón, todas las partes oscuras de tu corazón, todas tus faltas, todas tus limitaciones, todos tus pecados, todas las formas en que tú le has fallado a Dios, todas las formas en las que no eres fiel.
todas las maneras y todas las cosas que te faltan aún por crecer. Y aún así, Dios nos toma y nos sigue usando. Y este mensaje, este propósito, es para cada uno de nosotros. No es para Pablo nada más, no es para unos cuantos, es para todos, ¿sí? Para que entendamos que Dios está interesado en tu vida, que Dios está obrando en tu vida y que Dios tiene un propósito y quiere, por su pura gracia, tomarte, formarte, perfeccionarte y usarte para que Él se vea glorificado. Entonces, las pruebas, los sufrimientos, las circunstancias van más allá, ¿sí?, de nuestro propio entendimiento del por qué están pasando, del por qué ocurren. ¿Sí? Y va a llevar un proceso, un fin más alto, más sublime. Y es lo que entiende Pablo. El Espíritu Santo, desde el primer momento que nos tomó para sí, continúa sin parar una obra que va perfeccionando en nosotros. Por lo tanto, es su obra. Las pruebas en nuestra vida, lo que sucede en todas las áreas, es su obra. El Padre ha ordenado los eventos en nuestra vida y el Espíritu Santo las va ejecutando. Esto debe traer una confianza profunda. De hecho, la misma que tenía Pablo, que lo que nos suceda no nos avergonzará porque lleva un propósito perfecto en el que el Espíritu Santo está moviendo todo para buscar la gloria de Dios usándonos a nosotros. La Escritura nos ha prometido que nuestra vida está segura en Cristo. Él es nuestra herencia, nuestra porción, nuestro tesoro, y Él nos ama tanto que su voluntad está inclinada entonces a favorecernos en todo lo que hace. De tal forma que al buscar glorificarse nos bendice. En su soberana voluntad ordena todo para el cumplimiento de esa voluntad y providencialmente para nuestro bien. Para nuestro bien. Entonces, esta obra del Espíritu Santo está trabajando en el momento de la prueba de Pablo para llevarle a Cristo, para consolarle, para capacitarle en la tarea a través de los dones que Él le ha dado. Y finalmente cumpliendo la obra del Padre de buscar exhaustivamente su propia gloria. Entonces, lo que está pasando en Pablo es que Dios es el Espíritu Santo que está trabajando en su vida. Él, como todo creyente, le ha dado dones que en este momento se magnifican también, se amplifican también, ¿sí?, por la suministración, por la bendición, por la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, para que Pablo pueda cumplir con su misión. ¿Sí? Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, como Jesús lo llamó, el Consolador, está trayendo fortaleza y consuelo a su vida para que pueda atravesar el proceso. Para que pueda atravesar el proceso. Y está presente y estará presente de principio a fin hasta cumplir este propósito. Entonces no estamos solos. No estamos solos. El creyente tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no solamente es una fuerza activa, no es una idea, ¿sí?, subjetiva, ¿sí?, es una persona presente en nosotros, obrando para la gloria de Dios. Y que en los momentos en que nosotros necesitamos, el consuelo de Dios viene a través de Él. Punto 3, la liberación y la salvación en las pruebas de Pablo. Con estas dos cosas, la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo, Pablo dice que él va a llegar a su liberación. Al hablar de esta liberación, quizás Pablo está hablando acerca de que él podrá ser liberado. ¿Recuerdan cuando les hablaba acerca del inicio de la iglesia en Filipos? ¿Cómo sucedió este milagro, esta señal de que Pablo estaba con Silas encadenado y hubo un terremoto y las cadenas se liberaron o se soltaron y ellos fueron liberados? ¿Sí? Puede ser que Pablo se esté refiriendo a un mismo milagro que sucederá. Él está hablando con seguridad, diciendo
que esto resultará en mi liberación, el versículo 19. Puede ser que él esté diciendo y anunciando, ¿sí? Porque así le ha dicho el Espíritu Santo o Dios en su vida, le ha dicho, ¿sabes qué? Va a ocurrir otro milagro igual, y puede ser que a esto se refiera. Pero yo creo que lleva otro propósito, ¿sí? El resultado de la oración en la suministración de Pablo, del Espíritu, da como resultado la liberación de Pablo. Como decía la última vez, lo que decía, entonces veamos versículo 25, confiando en esto también, esta es otra afirmación, ¿sí? Que él da, ¿sí? Que él proclama con lo que le está sucediendo. Él dice, confiando en esto sé que quedaré, ¿sí? Confiando en esta resolución que tengo y lo que Dios me ha revelado, ¿sí? Y a través de la oración de los hermanos y a través de la suministración del Espíritu Santo obrando para la gloria de Dios, sé que no es el fin de mis días. Tengo que continuar, ¿sí? Entonces, veamos lo primero. Pablo nos cuenta con convicción que gracias a la oración de los hermanos y a la participación del Espíritu en el momento de su prueba, esto resultará en su liberación. Creo que Dios pudo haber hecho otro milagro como lo ocurrido precisamente en Filipo, ¿sí? Creo que su liberación no es de cadenas físicas, sino más bien de cualquier tipo de inseguridad, de confiar plenamente en todo lo que ya hemos visto, que Dios está obrando de una manera sobrenatural para glorificarse en la vida de Pablo. Pablo es un ser humano que necesita seguir siendo perfeccionado y que en medio de la prueba siente dolor físico y moral, como ya les mencioné al principio, pero que tras observar cómo Dios ha usado todo lo que le ha pasado para el progreso del Evangelio, él recibe aliento y fortaleza y le lleva a una resolución firme en su corazón de continuar hasta donde Dios le quiera llevar en esta prueba. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada se verá avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también. Esto es básicamente, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Como otras veces también, y como Dios lo ha manifestado otras veces a través de las pruebas que Dios me ha permitido, en esta ocasión yo tengo la seguridad en mi corazón de que volverá a ocurrir, de que Dios cumplirá su propósito, de que Cristo se magnificará en mi cuerpo. Noten esta parte, como siempre, ahora también, es un testimonio de que esta no es la primera vez que Pablo sufre, obviamente, pero en cada una de las veces él ha confiado en Dios, teniendo un anhelo y una esperanza de la cual jamás ha sido avergonzado por no haberse cumplido, sino que siempre se ha cumplido. ¿Cómo? ¿Pablo es el favorito de Dios y se ha cumplido todos sus caprichos? ¿Será eso? Pues se ha cumplido solamente un capricho suyo, solo uno: que Dios sea glorificado. Porque de esta manera, como ahora, dice él, reposará el poder de Cristo sobre él. Pablo lo aprendió hace algún tiempo ya en 2 de Corintios 12, 9 al 10. Sí podemos ir para allá, que también es un pasaje conocido, ¿sí? Y si alguien lo tiene y lo puede leer, se lo agradecería. Esto era lo que yo les decía hace ratito, acerca de cómo, de la parte que nos corresponde a nosotros para participar de esta obra que Dios está haciendo en nosotros. Y se lo dijo Jesús mismo a Pablo. Él no le dijo, Pablo, échale ganas, mira, esfuérzate, tienes que ser un guerrero, tienes que hacer tantas cosas. Simplemente le dijo una sola cosa principal, versículo 9, bástate mi gracia. Encuentra en mí la satisfacción que necesitas. Deleítate en mí, búscame, pero con convicción, con intención. Dice Juan Manuel Vaz,
estudiamos la escritura, leemos la escritura, pero no la estudiamos, no la meditamos, no profundizamos en ella, simplemente la leemos. Entonces, hay una intención más profunda para poder satisfacer nuestra alma en Dios que el simplemente hecho de participar de ciertas cosas religiosas, como el venir, como el leer, ¿sí? Como el participar de estudios y demás, o en algunas actividades que la iglesia tenga. Son buenas. Pero si yo estoy buscando venir a estas cosas porque yo lo quiero conocer más, porque yo quiero encontrar en Él mi satisfacción, que mi satisfacción ya no sean ni mis hijos, ni mi carrera, ni el dinero, ni la escuela, ni los novios o la novia, ni otra cosa en mi vida, ni mi propio yo, ni mi propio bienestar, ¿sí? Sino mi satisfacción es la maravillosa bendición de conocer a Cristo Jesús personalmente y ver cómo Él, ver sus perfecciones a través de la Escritura, y que esas perfecciones se están obrando en mi vida, se están aplicando en mi vida, y entonces le voy conociendo más. Job, por ejemplo, sufría. Este es el otro ejemplo en la Escritura de un sufrimiento, ¿sí?, extremo, y él estaba tranquilo, teniendo abundancia y obedeciendo a Dios. Y la declaración de Dios hacia la vida de Pablo, que no se le ha dado a ninguna otra persona, es que él era perfecto, recto en todos sus caminos, temeroso de Dios. ¿De cuántos de nosotros podría decir Dios eso? Y sin embargo aún le faltaba ser perfeccionado. Y lo que entendió al final de su vida, ¿sí?, no fue lo justo que era, sino la necesidad que tenía de Él. Y lo que encontró entonces fue el deleite de conocer a Dios de una manera nueva, ¿sí? Y él exclama: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Dios le dice lo mismo a Pablo: para que tú atraveses esta prueba, este aguijón en tu carne y las pruebas que vendrán, porque yo te elegí para eso, tú necesitas bastarte en mi gracia, encontrar suficiencia en mi gracia. Si tú tienes todavía en tu corazón muchas cosas que son prioridad en tu vida, que temes perder, que temes soltar, las cuales alimentas continuamente porque te dan satisfacción precisamente, ¿sí?, pero que esas están ocupando el lugar que debería ocupar Dios. Entonces, créeme que vamos a pasar por las pruebas y no sabemos si vamos a salir victoriosos, no sabremos si vamos a glorificar a Dios. Quizás en el momento de las pruebas vamos a renegar, pero porque nos hace falta todavía despojarnos de muchas cosas y creer en Él confiadamente, satisfacer nuestras necesidades en Él. Debido a toda esta obra que Dios ha perfeccionado en Pablo a través del sufrimiento, es que las cadenas de la duda, la inseguridad, la incertidumbre, la falta de fe, etcétera, han sido deshechas para vivir en la libertad del Evangelio, ¿sí?, para que ya no vivas con temor atado a otras cosas, sino en esta libertad. Y es por eso que Pablo dice: esta participación y todo lo que yo voy a atravesar por estas pruebas, por la oración de mis hermanos y por la intervención del Espíritu Santo, por la obra que Dios está haciendo, ¿sí?, resultará en mi liberación, ¿sí?, resultará en que mi confianza, mi fe y todo crezca para yo poder deleitarme en Dios. Y ya no habrá nada que se interponga para yo poder encontrar mi deleite en Él, y entonces no importará lo que venga más adelante. Y entonces a partir de ese momento y de ahí en adelante lo que sigue, los versículos que siguen, ya son más claros. Si Pablo tiene esta resolución en su corazón y Pablo está creyendo en Él y está confiando en Él, y entonces no hay dudas en Él, entonces todo lo que viene ya es claro en su vida. Es claro, para nosotros de explicar.
Luego lo que sigue entonces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo está diciendo, por esta confianza y resolución, por lo que el Señor me ha mostrado y ha quedado en mi corazón, yo ahora sé que no importa lo que venga, que si Cristo es magnificado en mi vida y pierdo la vida, gloria a Dios. Pero si sigo viviendo y sé que así será, ¿sí?, será para provecho de ustedes, para que mi vida siga siendo de testimonio para ustedes, y dice, para que ustedes se sigan gloriando más, ¿sí?, en Cristo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O lo que dice la NBI del mismo versículo: así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía, ¿sí? Dios me usará para que ustedes entiendan, ¿sí?, que lo que significa tener esta satisfacción en Dios, ¿sí? Y por último, el versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, hermanos, Dios está haciendo una obra, ha empezado una obra desde que nos salvó, ¿sí? Y esa obra se perfecciona a través del sufrimiento. No hay otra forma en la que se perfeccione. Eso es parte, ¿sí? A través de su Espíritu Dios ha trabajado en nuestras vidas, ha hecho un corazón nuevo, nos ha dado corazón nuevo, ¿sí?, con el cual podemos creer ahora en Cristo Jesús, confiar en Él, pero a través de este creer también, o junto con esta fe, nos permite a nosotros sufrir, ¿sí?, padecer con Él. Esto es seguro. Pero, como yo les digo, vimos todo esto y Pablo también nos explicó esta satisfacción, esta resolución que Pablo tiene por haber encontrado su satisfacción en Dios. Y entonces es lo mismo para nosotros. Antes de que vengan las pruebas, antes de que suceda otra cosa en tu vida, porque va a suceder, no es que pueda ser, ¿sí?, no es una posibilidad, es una seguridad. Vendrán pruebas a tu vida. Si Dios ha tomado tu vida para sí y desea glorificarse en tu vida, entonces vendrán las pruebas, porque Dios te tratará de perfeccionar, ¿sí?, o va a perfeccionarte, perdón, ¿sí? Y entonces vendrán las pruebas, pero antes de que venga todo eso, encuentra tu satisfacción en Dios. Otra vez, no estamos pidiendo que vengas y participes, que vengas y dejes más dinero y dejes más para la despensa y participes más en más actividades que son necesarias, hermanos, porque necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda en las escuelitas bíblicas, en otras actividades en las que participamos. Todos tenemos la oportunidad, la bendición de participar, pero no estamos pidiendo eso, y la palabra de Dios no nos pide eso. Te dice que su gracia te baste, que encuentres la satisfacción de tu vida en Él, que Cristo Jesús sea lo más preciado para ti, lo más valioso.
Esa parábola que se nos narra en los evangelios de este hombre que encontró estas minas en este campo, ¿sí? Esta perla de gran precio, ¿sí? Y que al encontrarla vendió todo lo que tenía, se deshizo de todo en su vida para comprar este terreno donde se encontraba esta perla, ¿sí? Dios es ese precioso tesoro para nosotros, que sobrepasa cualquier otra cosa y cualquier otra satisfacción, ¿sí? En la cual tú puedas poner tu mirada. Nada se compara con Él. Entonces Pablo está expresando, precisamente por eso tiene este gozo sobreabundante y glorioso. Y por eso nos habla de las pruebas en esta carta que habla del gozo. Porque para que tú puedas atravesar esta vida y estas pruebas, ¿sí? Y tengas este gozo, necesitas encontrar esta satisfacción en Dios. Y entonces llegará este gozo. Verás en tu vida que, como Pablo, tendrás en tu vida esa resolución. No importa lo que venga. Que Dios traiga lo que quiera. Que Dios permita lo que sea. Porque ya sea que yo viva o que yo muera, Cristo será magnificado en mí. Y eso será mi mayor deleite y mi mayor gozo. Eso es lo que yo busco y lo que yo anhelo. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tus bondades infinitas. Gracias por tu paciencia y tu obra en nosotros. Eres maravilloso y precioso, Señor. Eres lo más maravilloso que existe en el universo, lo más preciado que existe en el universo. Tu nombre, tus atributos, tu persona, tu gloria, lo llena todo. Y queremos que nuestra vida, Señor, rebose de ti, rebose de nuestro conocimiento de ti, de nuestra satisfacción en ti. Sabemos también que tenemos muchos pecados y hacen falta muchas cosas por quitar de nuestra vida y por crecer. A todos y cada uno de nosotros nos hace falta muchas cosas. Nadie se puede jactar de absolutamente nada. Nos hace falta mucho. Pero ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Permítenos encontrar en ti la satisfacción de nuestra alma, poner las cosas en orden, cada cosa en su lugar, para que tú seas glorificado y para que encontremos gozo en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.